Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, los hombres de renombre. Bienvenidos a Historias y Misterios. Según las leyendas de la creación, en todas las culturas antiguas del planeta, podemos ver que unas entidades fuera de este mundo nos crearon, a partir de su ADN, mezclado con otro tipo de ADN originario de esta tierra, para que tuviésemos inteligencia, para los propósitos de estos seres. Eran llamados por diferentes nombres, según la región en la cual estaban ubicados. Tuvieron un largo reinado sobre la humanidad, imponiendo leyes, sistemas de control de todo tipo, y levantando edificaciones con diferentes propósitos, sobre todo la de acumulación energética de adoración. Estaban obsesionados con que fueran adorados en todo el planeta. Tras una rebeldía de ciertos dioses y sus ayudantes, hubo un enfrentamiento entre ellos, utilizando además a la humanidad como parte de sus ejércitos. Todas las antiguas leyendas nos describen este hecho, que fue muy conocido en la remota antigüedad. Después de esto, se provocó por el consejo de los dioses controladores un gran cataclismo en todo el planeta, para resetearlo y volver a empezar desde cero. A este cataclismo se le conoce como el Gran Diluvio. Pero antes de este cataclismo, hubieron otros más pequeños en distintas regiones del planeta. Tras este diluvio y cataclismos, volvieron a salir de sus bases subterráneas a la superficie los refugiados antediluvianos. Bases subterráneas que se han encontrado en esta era, distribuidas por todo el mundo. Algunos de estos supervivientes eran dioses que ayudaron a los humanos a escapar de los ataques de los controladores. Otros eran hijos de estos seres, fruto de la unión de los dioses y humanos. Estos híbridos eran más fuertes y longevos que los seres humanos corrientes. Existen registros históricos de estos hijos de los dioses, pero sus historias se han ocultado, y las que conocemos hoy en día han sido disfrazadas de leyendas. En esta ocasión haremos referencia a la zona de América del Sur. En esa zona, al igual que en todas las regiones y países del planeta, habían varios seres que se dedicaron a educar a los humanos. Como bien explican en el Popol Vuh, al humano se le creó para ofrecer sacrificios y energía de adoración a los dioses. Uno de los seres más poderosos de esa región fue conocido con el nombre de Viracocha, el creador de la mitología pre-inca. Fue uno de los dioses más importantes del panteón inca y visto como el creador de todas las cosas. Y según la leyenda, Viracocha creó el universo, el sol, la luna, las estrellas, e incluso el tiempo, ordenando al sol para moverse por el cielo. Se dice que incluso Viracocha creó a la civilización misma. Viracocha fue adorado como el dios del sol y de las tormentas. A lo que se refieren los antiguos, como creador del todo, es que en cada región había un laboratorio o grupo de laboratorios, con genetistas y otros seres con diferentes rangos y trabajos, que se encargaban de la supervisión de las cepas de humanos, animales y de plantas. Por encima de estos grupos de genetistas y doctores, así como grupos de vigilancia, ejércitos, maestros y educadores, habían comandantes o jefes de mando, que se dejaban ver de vez en cuando, mostrando su poder. A esto los humanos esclavos lo veían como una deidad o un ser supremo. Cualquier ser que poseía tecnología avanzada sería para estos seres primitivos un dios. Y Viracocha sería un alto mando de ese grupo. Se dice de este ser que después del diluvio universal viajó por las tierras enseñando a los seres humanos y difundiendo la civilización y el orden antes de dirigirse hacia el oeste a través del Pacífico, para no volver a verse, con la promesa de que un día regresaría. Viracocha fue considerado uno de los más importantes, sino la deidad más importante en la cultura inca. Según relatos mitológicos, Viracocha se elevó del lago Titicaca durante el tiempo de oscuridad, para traer luz. Se cuenta también que antes de crear al ser humano de hoy en día,
creó a una especie de gigantes humano, para que poblaran esa región, pero se rebelaron y los convirtió en piedra. Es curioso lo que se explica en otras leyendas similares, que estos llamados dioses experimentaron con diferentes cepas de seres esclavos que no acababan de salir bien, no les obedecían, eran rebeldes, y que tuvieron que destruirlos o atraparlos y seguir con sus experimentos, hasta crear al humano actual. Esto se explicaría, por ser la primera vez que llegaban a un planeta como este. Seguramente, en cada planeta al cual llegaban, probaban y experimentaban con las especies originarias del lugar hasta dar con la hibridación correcta, para su educación y adiestramiento. Pero siguiendo con Viracocha, cuando hablamos de Viracocha, hablamos de Tiahuanaco y Puma Punku. En 1549, Pedro Cieza de León, un conquistador español, buscaba el imperio inca, cuando él y su ejército encontraron las ruinas de Tiahuanaco, ubicadas a un cuarto de milla al noreste de Puma Punku. Los arqueólogos principales creen que Tiahuanaco fue una vez la capital de una civilización que tenía más de 40.000 habitantes en su apogeo, y que fue uno de los antecedentes más importantes del imperio inca. Al igual que los mayas y los aztecas abandonaron sus asentamientos, Tiahuanaco fue abandonado misteriosamente, alrededor del año 1100. Es una verdadera obra maestra de la construcción antigua. No solo tenía templos y plazas increíblemente bien diseñadas, la ciudad tenía rasgos importantes en el desarrollo político, la agricultura y varias industrias en la región, convirtiéndola en una de las culturas más avanzadas en la antigüedad. Las leyendas antiguas dicen que Tiahuanaco fue construido como un centro religioso, para celebrar la llegada de los dioses del cielo, en Puma Punku. Durante las excavaciones en los años 60, se descubrió un templo en Tiahuanaco. En ese templo desenterrado, se encontraron varias características extrañas en las paredes. Las más interesantes son los tallados de varias caras, que según algunos investigadores, representan a todas las razas de la humanidad, que van desde cabezas con cráneos alargados, caras que tienen labios gruesos, turbantes y muchos otros ejemplos de diferentes especies. La pregunta es, ¿por qué los antiguos constructores tallarían estas extrañas e inusuales estatuas en uno de sus templos más importantes? Estas características no tienen nada que ver con los seres humanos que habitaban la zona de Bolivia, y que representa casi todas las formas de las cabezas o rostros humanos y de otras entidades en el planeta. Una de las características más prominentes en Tiahuanaco es la estatua que se encuentra en el centro del templo. Una estatua que representa al dios Viracocha, que es particularmente extraña. Viracocha se representa con barba y bigote, algo muy inusual, porque los indios americanos no tenían esas barbas y bigotes largos. Todavía más extraño es la representación de Viracocha, que es muy parecida a los dioses antiguos, de la antigua Sumeria, los Anunnaki. ¿Por qué los diseñadores de esta estatua representan a su dios más importante, con características diferentes a las suyas? Pues porque esa especie alienígena, los Anunnaki, diseñadores de especies, para la población de planetas Granja Prisión, eran humanoides similares a nosotros. Pero habían varias especies de dioses o de entidades trabajando conjuntamente, y que seguramente pusieron su genética en distintas especies, como por ejemplo, los animales. Si nos fijamos en las esculturas o pinturas de estos dioses de la antigüedad, podemos darnos cuenta de que los humanos de aquella época veían a varias entidades con diferentes morfologías y tamaños, habitando entre ellos. Al igual que el dios inca Viracocha, el dios azteca Quetzalcóatl, y otras deidades de panteones centrales y sudamericanos, Bochica se describe en leyendas como un ser con barba. Uno de los artefactos más importantes descubiertos en Tiahuanaco es la famosa Fuente Magna, una pieza única de cerámica, que contiene lo que algunos creen que es uno de los mayores secretos de la antigüedad. Grabado en esta pieza de cerámica hay escritura cuneiforme sumeria y protojeroglíficos sumerios. Es la mayor prueba de que los sumerios y los antiguos habitantes de Tiahuanaco y Puma Punku estuvieron gobernados por los mismos seres llamados Anunnaki en Sumeria. Pero ahora veamos lo que dijo el masón Zecharia Sitchin. Al ser un masón de alto rango, sabía mucho sobre estas entidades, que llegaron al planeta para crear la granja prisión en la cual estamos ubicados. Pero como hacen los controladores, mezcló realidad con ficción,
explicando que vinieron para extraer oro para la atmósfera deteriorada de su planeta, Nibiru. Eso no es así, ya que vinieron para un objetivo más complejo. El oro no era su objetivo principal, sino las energías de los seres vivos. Ellos pertenecen a la Confederación Arconte, la corporación. Secharia Sitchin dijo que las culturas antiguas de Sudamérica tuvieron contacto con esta especie, los Anunnaki. En la serie de libros Crónicas de la Tierra, narra el significado de la Puerta del Sol. El central de la Puerta del Sol, conocido como el Señor de los Báculos, sería uno de los jefes Anunnaki, que llegaron a las tierras sudamericanas y que a manera de homenaje, fue representado por los pobladores del lugar en el monumento de piedra. Este podría ser el mismo personaje que los incas conocieron como el dios Viracocha. Para Secharia Sitchin, la llamada Puerta del Sol no es sino una representación de Teshab, personaje legendario de la mitología hitita que según Secharia Sitchin fue un alienígena Anunnaki, que se convirtió en el dios principal de este pueblo de navegantes de Asia Menor. El cronista español Pedro Cieza de León fue el primero en observar los extraordinarios monumentos en la región y dijo lo siguiente: piedras de tan enorme tamaño que causa admiración pensar en ellas, y reflexionar qué fuerza humana pudo moverlas hasta el lugar en donde las vemos, siendo tan grandes. No alcanzo a comprender con qué instrumentos o herramientas se puede haber hecho. Pues es bien cierto que para que estas grandes piedras se pudieran llevar a la perfección y dejarlas como las vemos, las herramientas tuvieron que ser mucho mejores que las que utilizan ahora los indios. Cieza de León da fe del nivel tecnológico de quienes construyeron los monumentos de Tiahuanaco, pero el soldado cronista no se refiere a la Puerta del Sol, ni nos entrega detalles sobre quién podría haber sido representado en la misma. En otro momento de su crónica, Cieza de León hace referencia a la tradición que indica que los monumentos de piedra de Tiahuanaco fueron construidos en honor al dios Viracocha. Otra posible referencia al creador de la Puerta del Sol nos la presenta el cronista Pedro Sarmiento de Gamboanaco. E hiciesen en Tiahuanaco los edificios, cuyas ruinas ahora se ven, para morada de Viracocha, su hacedor. Es decir, según la tradición inca que recogió Sarmiento de Gamboa, el creador de esos monumentos, que incluían la Puerta del Sol, era Viracocha. La única explicación que se nos ocurre, para que se haya bautizado al monumento lítico como la Puerta del Sol, es que cuando los incas conquistaron la región de Tiahuanaco, impusieron su dios el Sol a los habitantes de Tiahuanaco sin eliminar el culto a los dioses locales. El antiguo monumento que representaba al dios Viracocha, construido por los habitantes de Tiahuanaco, se dedicó en época de los incas al dios Sol. Y luego poco a poco fue pasando a la historia, como la Puerta del Sol. Esta tradición que ha llegado hasta nuestra época, como una verdad histórica, parece haber perdurado en el tiempo, sin haber sido recogida por los cronistas españoles. Como vemos desde su descubrimiento, la Puerta del Sol fue motivo de polémica, y lleva un nombre que no representa la verdad sobre sus orígenes. Después de haber visto que el personaje central de la puerta no es el Sol, sino el dios Viracocha, podemos explorar la hipótesis de Secharia Sitchin, como explicamos anteriormente. Secharia Sitchin sostiene que la enigmática figura del Señor de los Báculos de la Puerta del Sol es un Anunnaki, que fue conocido por los hititas con el nombre de Test. El dios Viracocha representado en la piedra de Tiahuanaco lleva en cada mano una especie de báculo, y creemos que estos báculos que sujetan en cada mano estos seres, forman parte de alguna tecnología de teletransportación, de apertura de portales interdimensionales, ya que siempre que los dibujaban, de esta manera, había una puerta cerca de estos seres. También creemos que Viracocha no es el dios, sino que en cada región o país había una entidad suprema, o comandante de zonas, similares físicamente. Y seguramente utilizaban la misma tecnología que coincide en diferentes puntos del planeta, porque la veían de esa forma los antiguos humanos que las dibujaron, como también los misteriosos bolsos, por ejemplo las piñas y demás instrumentos de estos llamados dioses. Si quieres saber más sobre los Anunnaki, dejaré en la descripción el enlace a una lista de reproducción completa sobre estos llamados dioses. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálanos un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.